en la juega, pilas pues, pellizcándose papito. El que da papaya, la lleva. Una comedia más colombiana que una imitación china. En este momento estoy a punto de estrenar un nuevo monólogo. Se llama Elogio de la Estafa. Y más que un stand-up comedy, digo que es un stand-up parody. Porque tengo personajes a través de video y de fotografía que señalo y digamos que critico dentro del contexto del tema de la estafa. Es un monólogo que empecé a escribir hace unos 6 meses aproximadamente, porque había un evento, me habían propuesto un evento en Medellín, en donde invitaban a 3 comediantes a escribir sobre el tema de la estafa. Y esto se convirtió para mí en una reflexión que empezó a crecer más de los 15 minutos que me habían propuesto y terminó convirtiéndose en un monólogo de 1 hora y cuarto, en donde hablo de una cantidad de cosas que me preocupan como ciudadano, como colombiano, como ser humano. Elogio de la Estafa hace un recorrido sobre todas las modalidades de estafa, diciendo que más o menos nos enseñan a estafar desde el instante en que nacemos, cuando nos cambian una teta por una compota y lo hacen con una cuchara que nos hacen creer que es un avión y engañan al niño haciéndole creer que es un avión hasta que el niño queda atragantado con una compota aullama en el esófago. Y a partir de ese momento nos mienten durante toda la vida y nos hacen creer que la mentira está bien, que el niño Dios sí existe y que trae regalos, que el ratón Pérez compra dientes, y después le piden a uno que no le crea un vendedor de tiempo compartido. Entonces es ese recorrido Elogio de la Estafa. Yo, para el momento de La Maldición del Paraíso, yo estaba ejerciendo como arquitecto. Llevaba ya varios años trabajando como arquitecto. Había hecho teatro durante el colegio, me encantaba el teatro, era quizás una de mis grandes pasiones, pero pasión de closet, porque no era bien visto que alguien fuera actor en esa época, en ese medio social en el que yo me movía. Eso era una cosa para marihuaneros y para gente vaga y para tipos locos. Entonces, por eso fui arquitecto. Pero Felipe Noguera, que fue compañero mío de colegio y que sí se atrevió a lanzarse después de ser economista, estaba trabajando como protagonista en esa novela y me sugirió. De modo que me llamaron sin hacer casting para un personaje muy chiquito de 3 o 4 capítulos. El primer capítulo realmente no aparecí yo, era como un escorzo de mi oreja. Ese fue un llamado de 7 de la mañana y llegué cuando no había llegado ni siquiera el camión de vestuario. Y duré 12 horas sin que nadie me dirigiera la palabra, comiendo con los extras, un almuerzo de caja de icopor tirado en un andén. Y ya cuando iban a empacar para irse se acordaron de mi escena, que era una escena chiquitica. Y Víctor Mayarino, para no arriesgarse, porque no me conocía como actor, resolvió ponerme la cámara por detrás y enfocar al protagonista, que era Alejandro Martínez, por si había que después doblarme o alguna cosa. Entonces esa fue mi gran aparición en La Maldición del Paraíso. Nunca estudié actuación. Tiempo después hice algunos cursos sueltos de improvisación y tal con el Teatro Libre. Hice algo hice un curso un taller de guión con Juana Uribe, pero nunca estudié actuación. Era más la convicción de que era una fascinación lo que sentía y una inmensa pasión por actuar. Y sabía por dentro, cuando veía estos personajes, recuerdo que veía, por ejemplo, a Humberto Dorado en aquella época, me parecía un actor formidable y yo sentía en el fondo que yo podía hacer eso y mejor todavía. Era un poco arrogante en ese momento. Así es que era talento y pasión. Un actor vive de eso, de tener el ego inflado y desinflado y ojalá lo más inflado posible. Yo creo que la televisión que se empezó a hacer a partir de Betty la Fea, o antes incluso, con Café, Betty, Los Reyes, era una televisión que hablaba de nosotros como sociedad, como país, como los colombianos diversos que somos, y de alguna manera nos integraba en torno a cosas que reconocíamos como propias, como nuestras,
como nuestras, a partir de lo positivo, de lo divertido, de lo bonito, de lo amable. Eso se fue diluyendo a través del tiempo, los canales empezaron a volverse cada vez más competitivos y en ese sentido empezaron a reducir los presupuestos de producción, a hacer más unidades móviles que hacían con 3 directores, lo mismo que se hacía con un director. Entonces, la mirada y la visión, pues evidentemente se volvía distinta y creo que terminó homogenizándose y volviéndose una cosa sin ese reconocimiento. Era un producto más de exportación, todos los capos, todos los Escobares, que no critico lo de Pablo Escobar, porque me parece que fue una serie maravillosa, maravillosa, y había que contarla, había que hablar de ese Pablo Escobar, pero de eso deriva después en Sintetas 1, 2 y 3, en El Capo 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, o no sé cuántos, y luego en ese agotamiento de la temática comienza a haber también una proliferación de biografías incluso de seres vivos, de la historia de Gali Galiano, que está vivo, que a quién le importa, o sea, el día que se muera, háganla. Pero, y lo que ocurre entonces es que creo que en medio de esa aridez que deriva de todo este proceso, empiezan a tener que repetir para tratar de recuperar el rating. Y creo que al repetir se están dando cuenta de lo importante que fue eso, esos 17 puntos de Betty y los 8-5 de los Reyes que ahora siguen subiendo, les están demostrando que esa es la televisión que los colombianos quieren ver, que es por la que se sienten orgullosos, que los identifica y que los divierte y los entretiene y que además es familiar. La televisión es tremendamente cambiante. La televisión, a raíz de la entrada de las plataformas de internet, ha perdido una gran audiencia. Los jóvenes ya no ven televisión. Entonces tienen que estarse reinventando y buscando la manera de volver a congregar al televidente a través de los programas familiares. Esta serie como Bolívar, por ejemplo, que me parece que está bellamente hecha, y que es interesante, tiene un interés histórico y cultural, pues creo que es una manera de empezar a tratar de recuperar esa audiencia que se ha perdido. Pues Emilio Iriarte es el personaje que definitivamente más visibilidad me dio en Colombia. Es un personaje que hoy en día, aún antes de que repitieran la novela o la serie, ahora se dice serie, yo creo que es una novela, eh, me, me dio reconocimiento en todo el país. Los Reyes, no hay un sitio donde yo vaya, donde no me pregunten por Laisa y por Emilio Iriarte, donde no recuerden los dichos de Iriarte, a bestia, qué desgracia tan infinita, que después usé para un monólogo en el teatro. En fin, significó ese inmenso reconocimiento del público en Colombia y mucho en el exterior también. Le debo todo eso. Fue además haber conocido y trabajado con un grupo excelso de actores, el director Mario Rivero, la producción, en fin, es un recuerdo memorable, es una cosa memorable.